Hola, soy Julio C. Páez y les doy la bienvenida al capítulo 34 de Las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. Hoy específicamente vamos a hablar de uno de nuestros dos mentores. Vamos a hablar de Jorge Luis Borges y vamos a hablar específicamente de un cuento de Jorge Luis Borges. Hace un tiempo, hablando con un amigo, me planteó la dificultad de acceder a la lectura de Borges. En esa dificultad estaba planteada en parte por las posiciones ideológicas que sostuvo Borges durante toda su vida, más bien conservadoras o de derecha, y por otra parte por una idea que hay de que es una construcción también cultural que no tiene que ver con lo ideológico, tiene que ver con decir que la prosa de Borges es inaccesible, es compleja, se necesita un nivel de erudición notable para comprenderla, etcétera, etcétera. Para desmentir este segundo aspecto es que yo le propuse que leyera dos cuentos de Borges. Esos dos cuentos aparecen en un libro de Borges que se publicó en 1970, que es el informe de Brody, ¿sí? Y la experiencia resultó satisfactoria, a tal punto que hoy vamos a analizar uno de esos dos cuentos para afirmar la idea de que Borges no solamente no es una lectura inaccesible, sino que es una lectura placentera. En 1970, cuando se publica el informe de Brody, Borges ya había cumplido los 70 años. O sea, él había nacido en 1899 y muere en 1986. Y es muy interesante, antes de empezar con el cuento, leer un fragmento del prólogo de Borges, de 70 años, y sus consideraciones sobre la literatura en general y sobre su literatura en particular. Borges nos decía: he intentado, no sé con qué fortuna, la redacción de cuentos directos. No me atrevo a afirmar que son sencillos. No hay en la tierra una sola página, una sola palabra que lo sea, ya que todas postulan el universo, cuyo más notorio atributo es la complejidad. He renunciado a las sorpresas de un estilo barroco, también a las que quiere deparar un final imprevisto. He preferido en suma la preparación de una expectativa o la de un asombro. Durante muchos años creí que me sería dado alcanzar una buena página mediante variaciones y novedades. Ahora, cumplidos los 70, creo haber encontrado mi voz. Esto es conmovedor por la humildad, que yo creo que acá sí no era una impostación, sino que era lo que realmente pensaba. A los 70 creía haber encontrado su voz. Y sigue: las modificaciones verbales no estropearán ni mejorarán lo que dicto. Recuerden que Borges ya había perdido completamente la visión. Salvo cuando éstas puedan aligerar una oración pesada o mitigar un énfasis. Cada lenguaje es una tradición, cada palabra un símbolo compartido. Es baladí lo que un innovador es capaz de alterar. Recordemos la obra espléndida, pero no pocas veces, ilegible de un Mallarmé o de un Joyce. Es verosímil que estas razonables razones sean un fruto de la fatiga. La ya avanzada edad me ha enseñado la resignación de ser Borges. Y además, antes de empezar con nuestro cuento, vamos a leer lo que dice en otro gran cuento, que es un clásico también de Borges, respecto a sí mismo. En el cuento Juan Muraña, cuando empieza, dice Borges: durante años he repetido que me he criado en Palermo. Se trata, ahora lo sé, de un mero alarde literario. El hecho es que me crié del otro lado de una larga verja de lanzas en una casa con jardín y con la biblioteca de mi padre
y de mis abuelos. Palermo del cuchillo y de la guitarra andaba, me aseguran, por las esquinas. O sea que él no lo vivió, digamos. O lo vivió por referencias ajenas, lo que va a aparecer en este cuento que vamos a leer ahora como ejemplo de la tersura, la exactitud y la aparente sencillez de la prosa de Borges hacia 1970. ¿Sí? Y vamos a leer el cuento, pero no lo vamos a glosar, vamos a leer algunos fragmentos de la historia de Rosendo Juárez. Y comienza, como muchos cuentos de Borges, dando una introducción a un personaje que es el que le cuenta la historia. O sea, se corre del lugar del autor. Él es el mero transcriptor de una historia que le es contada. Y en eso era maravilloso Borges, en dar cuenta de la oralidad de la narración que le cuentan, porque, digamos, el narrador no es él, sino que es esa voz que lo reclama para contar una historia o rectificarla. El cuento comienza así. Serían las 11 de la noche. Yo había entrado en el almacén que ahora es un bar en Bolívar y Venezuela. Desde un rincón el hombre me chistó. Algo de autoritario habría en él porque le hice caso enseguida. Estaba sentado ante una de las mesitas. Sentí de un modo inexplicable que hacía mucho tiempo que no se había movido de ahí, ante su copita vacía. No era ni bajo ni alto. Parecía un artesano decente, quizá un antiguo hombre de campo. El bigote ralo era gris. Aprensivo a las maneras de los porteños, no se había quitado la chalina. Me invitó a que tomara algo con él. Me senté y charlamos. Todo esto sucedió hacia 1930 y tantos. Y la voz de Rosendo le dice a Borges: ahora que no tenemos nada que hacer, le voy a contar lo que de veras ocurrió aquella noche, la noche que lo mataron al corralero. Usted, señor, ha puesto lo sucedido en una novela que yo no estoy capacitado para apreciar, pero quiero que sepa la verdad sobre esos infundios. Y empieza a contar la historia de Rosendo Juárez. Primero es el procedimiento narrativo de decir, bueno, ¿quién es el personaje? Y Rosendo dice: a uno le suceden las cosas y uno las va entendiendo con los años. Lo que me pasó aquella noche venía de lejos. Yo me crié en el barrio del Maldonado, más allá de Floresta. Era un zanjón de mala muerte que por suerte ya lo entubaron. En fin, cada uno nace donde puede. Clementina Juárez, mi madre, era una mujer muy decente que se ganaba el pan con la plancha. Para mí era entrerriana u oriental, sea lo que sea. Sabía hablar de sus allegados en Concepción del Uruguay. Me crié como los yuyos. Aprendí a vistear con los otros, con un palo tiznado. Todavía no nos había ganado el fútbol, que era cosa de los ingleses. Eso de vistear, el palito tiznado, con los cuales los chicos se entrenaban en el visteo, que el visteo era la forma de parar las estocadas ajenas y a su vez responder con estocadas propias. Era como un entrenamiento para el duelo con cuchillo. En el almacén una noche me empezó a buscar un mozo Garmendia. Yo me hice el sordo, pero el otro, que estaba tomado, insistió. Salimos. Ya desde la vereda medio abrió la puerta del almacén y dijo a la gente: pierdan cuidado que ya vuelvo enseguida. Le abrí la cara de un puntazo, nos trabamos. Hubo un momento en el que pudo pasar cualquier cosa y al fin le di una puñalada que fue la última. Solo después sentí que él también me había herido, unas raspaduras. Esa noche aprendí que no es difícil matar a un hombre o que lo maten a uno. Entré sin apuro y les dije: parece que el que ha vuelto soy yo. O sea, Rosendo cuenta de su primer asesinato en un duelo, entre comillas, o con lo que llamaban un duelo criollo. Sigo. Lo toman prisionero y el comisario le hace una propuesta diciendo que tiene las pruebas para demostrar que él fue el asesino, pero que puede resolverlo de alguna forma.
Y el comisario le dice: si estás de acuerdo en aceptar tu crimen, te quedás unos días después. Y ya don Nicolás Paredes me ha asegurado que te va a arreglar el asunto. Y efectivamente pasa unos días en prisión, que son 10, ¿sí? Y don Nicolás Paredes lo recomienda al señor Laferrer. Y dice Rosendo: todo había sido para bien. La providencia sabe lo que hace. La muerte de Garmendia, que al principio me había resultado un disgusto, ahora me abría un camino. Claro que la autoridad me tenía en un puño. Si yo no servía al partido, me mandaban adentro. Pero yo estaba envalentonado y me tenía fe. El señor Laferrer me previno que con él yo iba a tener que andar derechito y que podía llegar a guardaespaldas. Mi actuación fue la que se esperaba de mí. En Morón y luego en el barrio merecí la confianza de mis jefes. La policía y el partido me fueron criando fama de guapo. Fui un elemento electoral de valía en atrios de la capital y de la provincia. Las elecciones eran bravas entonces. No fatigaré su atención, señor, con uno que otro hecho de sangre. Me agenció una mujer, la lujanera, y una alazán dorado de linda pinta. Durante años me hice el Moreira, que a lo mejor se habrá hecho en su tiempo algún otro gaucho de circo. Me di a los naipes y al ajenjo. ¿Sí? Se convirtió en un matón de comité, un tipo de cierto poder, con cierto poder adquisitivo, y aquí digamos que aparece el conflicto. No sé si ya se lo menté a Luis Irala, un amigo como no hay muchos. Era un hombre ya entrado en años que nunca le había hecho asco al trabajo y me había tomado cariño. En la vida había puesto los pies en el comité. Vivía de su oficio de carpintero. No se metía con nadie, ni hubiera permitido que nadie se metiera con él. Una mañana vino a verme y me dijo: ya te habrán venido con la historia de que me dejó la Casilda, el que me la quitó es Rufino Aguilera. Con ese sujeto yo había tenido trato en Morón. Le contesté: sí, lo conozco. Es el menos inmundicia de los Aguilera. Inmundicia o no, ahora tendrá que habérselas conmigo. Me quedé pensando y le dije: nadie le quita nada a nadie. Si la Casilda te ha dejado es porque lo quiere a Rufino y vos no le importás. ¿Y la gente qué va a decir? ¿Que soy un cobarde? Mi consejo es que no te metas en historias por lo que la gente puede decir y por una mujer que ya no te quiere. ¿Crees que le tengo miedo? Ya sé que no le tenés miedo, pero pensalo bien. Una de dos: o lo matás y vas a la sombra, o él te mata y vas a la chacarita. Así será. ¿Vos qué harías en mi lugar? No sé, pero mi vida no es precisamente un ejemplo. Soy un muchacho que para escurrirle el bulto a la cárcel se ha hecho un matón de comité. Entonces vas a jugar tu tranquilidad por un desconocido y por una mujer que ya no querés. No quiso escucharme y se fue. Al otro día lo llevó la noticia de que lo había provocado a Rufino en un comercio de Morón y que Rufino lo había muerto. Él fue a morir y lo mataron en buena ley, de hombre a hombre. Yo le había dado mi consejo de amigo, pero me sentía culpable. Días después del velorio fui al reñidero. Nunca me habían calentado las riñas, pero aquel domingo me dieron francamente asco. ¿Qué les estará pasando a esos animales?, pensé, que se destrozan porque sí. No habían dado las 12 cuando los forasteros aparecieron. Uno, que le decían el corralero, y que lo mataron a traición esa misma noche, nos pagó a todos unas copas. Quiso la casualidad que los dos éramos de una misma estampa. Algo andaba tramando. Se me acercó y entró a ponderarme. Dijo que era del norte, donde le habían llegado mis mentas. Yo lo dejaba hablar a su modo, pero ya estaba maliciándolo. No le daba descanso a la ginebra, acaso para darse coraje, y al fin me convidó a pelear. Sucedió entonces lo que nadie quiere entender. En ese botarate provocador me vi como en un espejo y me dio vergüenza. No sentí miedo. ¿Acaso de haberlo sentido salgo a pelear?
El otro, con la cara ya muy arrimada a la mía, gritó para que todos lo oyeran. Lo que pasa es que no sos más que un cobarde. Así será, le dije. No tengo miedo de pasar por cobarde. Podés agregar, si te halaga, que me has llamado hijo de mala madre y que me he dejado escupir. Ahora, ¿estás más tranquilo? La lujanera me sacó el cuchillo que yo sabía cargar en la sisa y me lo puso como fula en la mano. Para rematarla me dijo, Rosendo, creo que lo estás precisando. Acá aparece una palabra rara, que es fula. Es una palabra del lunfardo de la época, que es mierda, excremento, pero bueno, Rosendo no usa esa palabra, usa una palabra del argot que es fula. La lujanera me sacó el cuchillo que yo sabía cargar en la sisa y me lo puso como fula en la mano. Para rematarla me dijo, Rosendo, creo que lo estás precisando. Lo solté y salí sin apuro. La gente me abrió cancha asombrada. ¿Qué podía importarme lo que pensara? Para zafarme de esa vida me corrí a la República Oriental, donde me puse de carrero. Desde mi vuelta me he afincado aquí. San Telmo ha sido siempre un barrio de orden. Vean entonces cómo el cuento es perfecto y sorprende su resolución. O sea, Rosendo nos cuenta su historia, nos cuenta la relación de amistad que tiene con el carpintero y cómo éste muere en un duelo criollo y la repulsión que esa muerte inútil le genera a Rosendo. Aparentemente, el cuento termina ahí, ¿sí? O sea, con una decisión, digamos, de Rosendo que sorprende a todo el mundo porque es un acto de libertad, es decir, voy a salir de lo que he sido para ser otra persona, porque esto no me gusta, ¿sí? Pero lo que aparece en el cuento es algo que Borges deja entrever, porque antes nos ha dicho, uno, el que lo provoca, uno que le decían el corralero y que lo mataron a traición esa misma noche. Entonces, no sabemos si el cuento termina donde Rosendo dice que ha terminado, ¿sí? Porque hay un episodio que antes había referido, la noche que lo mataron al corralero, y acá refiere uno que le decían el corralero y que lo mataron a traición esa misma noche. O sea, el final es el final que cuenta Rosendo, que le cuenta Borges, o hay otro final. Hay algo que anda dando vueltas por ahí, uno puede leerlo literalmente, y el final es Rosendo no acepta el convite que lo conviene a pelear, y decide renunciar a la violencia y hasta deja el cuchillo y se va. Deja a la mujer, deja el cuchillo, deja esa vida atrás y se va al Uruguay, que es muy, muy divertido, que lo cuenta, la oralidad lo cuenta, me corrí a la República Oriental, no dice Uruguay, y ahí me hice carrero, ¿sí? Me puse de carrera. Y después se vino a San Telmo, que aparentemente, para la época en que está narrando Rosendo Juárez la historia, Borges, en un barrio de orden. Pero el otro suceso, la muerte a traición del corralero, no aparece. Entonces uno puede sospechar que el final que propone Rosendo Juárez a la narración no es el final definitivo de la historia. Bueno, este cuento es maravilloso por lo bien contado que está, la precisión y ese elemento de ambigüedad que deja rondando Borges, ¿sí? Porque, digamos, respeta la estructura del cuento tradicional en que nos cuenta Rosendo sus orígenes, su transformación en un matón, el momento de crisis que es la muerte de su amigo y su decisión final de rechazar el duelo. Pero la muerte del corralero a traición esa misma noche queda como un signo de interrogación. Y aparte porque Rosendo, cuando lo encara a Borges, quiere decirle que Borges contó esa historia en una de sus novelas. Borges nunca escribió novela, pero Rosendo es un iletrado, es una persona que no tiene formación para acceder a la literatura. Y habla de infundios. ¿Qué infundios habrá contado Borges sobre el episodio de esa noche?
Bueno, vean entonces que en un cuento tan breve, ¿sí?, y tan aparentemente sencillo, las cuestiones que quedan resonando. Eso obviamente habla del gran talento literario de Borges, que por lo menos personalmente era genial, aún en la brevedad de un texto como este. Obviamente que invito a todos a leerlo. Así que buena lectura, buena suerte y hasta la próxima.